Hola, buenas tardes. Vamos a dar un comienzo a la segunda mesa redonda de esta jornada. Para los que no estuvisteis esta mañana, incluso para los que no estáis familiarizados con esta Bienal, esta Bienal empieza justo ahora, hace 2 años, con un concurso de proyecto curatorial que tuvimos la suerte de ganar. En aquel momento nosotros partíamos, o el arranque, digamos, intelectual de nuestra propuesta era que dentro de la arquitectura veníamos de varias crisis seguidas, crisis sanitaria, crisis financiera, que nos habían hecho que, en cierta manera, la arquitectura se replegase, ¿no?, y estuviese como preocupada en lo inmediato, en resolver problemas a corto plazo. Y creíamos que había llegado el momento de que abriésemos las miras, ¿no?, y empezásemos a reflexionar en un futuro, en este caso en un futuro a medio plazo. ¿El por qué medio plazo y no un futuro a secas? Porque creíamos que el futuro en general es como algo intangible, que si no le vemos una meta o no sabemos cuándo llegará, quizás sea más difícil reflexionar sobre él. Nos parecía que el medio plazo era casi un presente continuo, ¿no?, en el que todos podíamos actuar, ¿no?, e incidir en él. Y de ahí el lema de esta Bienal. 2 años vista, ahora se finaliza, digamos, esta Bienal, aunque la exposición se quedará hasta marzo. Este es el último acto que hacemos de la Bienal en España y nos parecía interesante volver a recobrar ese concepto de tiempo a partir de estas jornadas, que se organizan como podríamos decir, pasado, presente y futuro, pero no es así, porque si de algo estamos convencidos es que el tiempo no es lineal, ¿no?, y que somos lo que hemos sido y seremos lo que estamos siendo y lo que hemos sido. O sea, pero era como una forma de pensar de dónde venimos, cómo lo estamos haciendo y a dónde vamos, ¿no? La primera mesa que tuvo lugar esta mañana tenía el título de Identidades, que reflexionó sobre eso, qué somos y qué le debemos a lo que somos, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura. En esta mesa hablaremos sobre procesos, cómo lo estamos haciendo a través de la mirada de los diferentes creadores que tenemos aquí ahora. Y luego, más tarde, terminaremos con una mesa redonda titulada Retos, ¿no? En esta mesa redonda, llamada Proceso, nosotros creemos que todo proceso creativo está indisolublemente vinculado al tiempo presente. Los artistas, arquitectos y escritores, al igual que cualquier creador, no pueden escapar de las influencias del momento en el que viven. Cada creación es una respuesta a las condiciones sociales, culturales, temporales de la hora, y es precisamente este vínculo lo que otorga a la obra su relevancia y significado dentro de su contexto. En este sentido, el acto de crear no es solo una cuestión de técnica o expresión individual, sino también un reflejo del entorno, las tensiones y las inquietudes del presente. Hoy nos reunimos en esta mesa de debate con iban a ser 6 invitados, pero Víctor finalmente no puede acudir, son 5, todos creadores de diferentes disciplinas para explorar las especificidades y las inquietudes compartidas que atraviesan sus procesos creativos. Cada uno de nuestros invitados, desde su campo particular, enfrenta de forma única los desafíos del contexto actual, pero también comparten una serie de preocupaciones que surgen del mismo marco social y cultural. Esta mañana ya se reflexionó en torno a esto, creo que David Barro, no sé si estará por aquí o ya se ha tenido que ir, él hablaba de la diferencia entre los creadores y entre los creativos y los creadores, ¿no?, como una forma de enfrentarse como a estos procesos creativos. Nosotros hemos querido empezar esta mesa redonda, o sea, no preparármela mucho, la verdad, he sido un poquito egoísta, pero digo, bueno, si tengo a gente que lo va a hacer mejor que yo y que lleva mucho tiempo creando y produciendo, seguramente también tenga sus reflexiones en torno a esto. Y, de hecho, esta mañana David Barro decía una cosa muy bonita a propósito de unas palabras de Nelly Osman y de cómo los procesos creativos son transversales y la forma en la que trabajamos no nos difieren de una disciplina y otra, en el que ella decía que, al final, Picasso y Einstein eran prácticamente lo mismo, porque los dos trabajaban sobre el espacio, el concepto de espacio y espacio de tiempo, ¿no? Claro, él estaba hablando de esto desde el plano teórico, pero yo, pensando en la mesa redonda que tenía que moderar ahora, digo, esto está muy bien, pero a mí lo que me gustaría es sentar a Einstein y a Picasso y preguntarles realmente cómo abordan ellos los trabajos, qué similitudes tienen su obra y cuáles son los retos que quieren conseguir. Bueno, a partir de esta reflexión, digo, pues me afianzo más diciendo que mejor me callo, ¿no?, y dejo a los artistas y a los creadores que hablen y que debatan realmente para saber qué es lo que tienen en común y qué es realmente lo que les preocupa. Voy a hacer una breve introducción del currículum de cada uno de ellos, además muy aséptica, nada poética, nada personal, porque yo creo que luego ellos van a definirse a medida que vaya desarrollándose la conversación, ¿no? Tenemos a Laura Ferrero,
que es una destacada periodista, escritora y había sido editora. Ahora se dedica también a la redacción de guiones. Compagina su labor editorial con la escritura en suplementos como El País y en otros medios online. Ha publicado varios libros, entre los que destacan los relatos Piscinas vacías, La gente no existe, así como las novelas ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Y Los astronautas. Además, es autora de El amor después del amor, en colaboración con Mar Pallarés. Laura Ferrero también participa en el programa La Ventana de la cadena SER. Fuentesal y Arenilla, Julia y Pablo son artistas vinculados, visuales, originarios de Huelva y Cádiz. Digo su procedencia porque creo que en parte influye mucho en su obra, ¿no? Han forjado su obra profundamente inspirada en la tradición de la cultura andaluza. Su trabajo explora la dimensión lúdica de la escultura como una producción de signos, combinando elementos autobiográficos con recursos formales como la figura doble, la repetición y el tiempo que se abren al azar. Han protagonizado importantes exposiciones individuales como la danza Mudanza en el CAD de Sevilla, Cubiertas brillantes en Margen Delgado, en la Sala Arte Joven de Madrid, un acto de balanceo en la Galería Nordés de Santiago de Compostela y recientemente fueron premiados por la Comunidad de Madrid en Arcos 2024. Rosel Meseguer, en el currículum que me pasaron, ponía es artista visual. Hablando con ella, yo creo que en ella se reúne toda la transversalidad de la que estamos hablando, porque es pintora, fotógrafo y archivista, ¿no? Al final su trabajo es casi catalogar realidades con la excusa del arte, ¿no? Aquí, vale. Dice, destacado en el panorama internacional, o sea, su trabajo ha sido destacado en el panorama internacional y en importantes instituciones de Europa y América Latina, Premio Extraordinario de Doctorado de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Rosel ha colaborado con museos, galerías y universidades a lo largo de su carrera. Ha sido becada por instituciones como la Academia de España en Roma, la Beca Botín, y ha recibido encargos por parte de organismos como el Ministerio de Cultura, Deportes de España, la ECE y la Fundación Miró de Mallorca, y su obra está presente en colecciones como el CA2 de Madrid, el IBAN de Valencia, el MAE de Santiago de Chile, además de colecciones privadas en Estados Unidos y Latinoamérica. María Langarite Navarro, que tenemos aquí a María, nos falta Víctor, son premiados en la reciente edición de la Bienal Española con la obra Olimpia Nómada, que creo que la habéis podido ver ahí, que es esa especie de ciudad transportable y efímera, aunque luego reflexionemos sobre este concepto de lo temporal en la arquitectura. Su trabajo, caracterizado por su enfoque en la investigación y la teoría de la arquitectura, se distingue por una arquitectura ligera y flexible, que establece nuevas relaciones con los espacios. Han realizado proyectos emblemáticos como la transformación de la nave 15 Matadero de Madrid para Red Bull Music Academy en 2011 o el Centro Cultural Benidorm en 2021. La versatilidad en los ambientes y las funciones es su sello distintivo. Bueno, como os he dicho, se le pidió a estos autores o a estos creadores que ellos mismos nos lanzaran temas sobre los que reflexionar esta tarde, ¿no? Yo lo he organizado como de lo general a lo concreto, no tanto de lo general, porque todo al final será general o todo será lo concreto que queramos, ¿no? Pero sí primero como definirnos como creadores. Ya esta mañana reflexionamos en torno a eso, porque David nos decía esto de la diferencia entre creadores y creativos, entre esa idea que decía él decía que era más fácil ser un creador que un creativo, porque un creativo en definitiva tiene unos objetivos que cumplir, mientras que un creador siempre puede divagar, ¿no? No hace falta hay un tema recurrente sobre los que reflexionan a lo largo de su vida, pero no hace falta como concretar, siempre es como una línea abierta. Él hablaba de la analogía con el francotirador, ¿no? Que el creativo tiene que tirar una flecha y apuntar un objetivo, frente a que al creador tira la flecha y luego marca alrededor la diana, ¿no? O sea, que siempre acierta, nos decía él. Bueno, la primera de las preguntas que hoy lanzamos viene de la mano de Laura, ¿no? Que creo que va en ese sentido. Ella nos decía que nos invita a explorar el fascinante mundo de los procesos creativos a través de las categorizaciones habitualmente utilizadas en la literatura. Dice, los escritores de brújula o los escritores de mapa, ¿no? Dice, esta distinción, que se refiere a cómo los escritores abordan la planificación y desarrollo de sus obras, abre una reflexión sobre los distintos enfoques en la creación literaria y quizás también sobre los paralelismos con otras disciplinas artísticas y creativas, ¿no?
Javier María ilustraba este concepto con sus propias palabras, que decía, hay escritores que escriben con mapas y cuando lo consultan saben que van a encontrarse un río, ¿no?, un desierto, una selva, un precipicio. Dice, yo solo cuento con una brújula y de pronto me encuentro con el río, el desierto, la selva, el precipicio. Pongo las cosas por azar, por intuición, de manera arbitraria. Luego ya veré cómo en la novela todo esto tiene que convertirse en algo necesario. Bueno, a partir de esta reflexión, pues hacemos una primera tanda de preguntas, podéis intervenir, contestarlas a todos, no contestar a una, no contestar a ninguna, plantear otra pregunta, ¿no? Yo las leo y vosotros os sentís libres, y me gustaría que participaseis todos y en medida de lo posible pues reflexionaseis o aportaseis cómo veis esto desde vuestro trabajo propio, ¿no? Dice, ¿qué tipo de creador os consideráis? ¿De brújula o de mapa? O como decía David esta mañana, ¿sois más creativos o creadores? Dice, otra de las preguntas es, ¿depende esto del proyecto o es una actitud general del creador? Y la última pregunta, ¿influye la disciplina y sus condicionantes específicos en esta elección? Okay. ¿Quién empieza? ¿Laura, por alusiones? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí. Antes decía, bueno, yo soy escritora, entonces a los escritores siempre nos juntan con escritores, entonces me parece increíblemente rico estar compartiendo de repente estos asuntos con gente de otras disciplinas completamente distintas. Entonces, es verdad que muchas veces a los escritores nos preguntan por eso, ¿no? ¿Por qué tipo de creador eres, ¿no? Por cómo empiezas un proyecto artístico. A mí me fascina, por ejemplo, los escritores que cuando empiezan a escribir un libro ya tienen el final. Tienen una novela, ya saben cómo va a ser el primer capítulo, los personajes, las edades, si este personaje va a tener este tono. Lo saben absolutamente todo. Entonces, esto vendría a ser un escritor de mapa. Entonces, cuando decías que si esto depende, claro, puedes ser un escritor de mapa para un proyecto concreto, cuando te hacen un encargo, por ejemplo, que tienes ahí que tener más estructura, pero yo, por ejemplo, no sabría empezar a escribir una novela o no sabría empezar un proyecto personal si supiera qué va a ocurrir. Para mí lo interesante del proceso creativo es siempre la pregunta. Yo nunca sé dónde me estoy dirigiendo, ¿no? Un poco lo que decía Javier Marías en esta cita que has leído. No sé si va a haber un río, pero si va a haber un río es interesante que me lo encuentre para ver cómo lo cruzo, porque si sé cómo lo cruzo ya no tengo que escribirlo. Es verdad. Para mí la escritura es descubrimiento constante. Yo a veces escribo para saber cómo sería el mundo. Entonces, si ya me lo he imaginado antes, es como que pierde un poco la magia. Dicho esto, sí que es verdad que a veces cuando te hacen un encargo y te dicen, Laura, escribe un relato que tiene que tener estas características, ahí sí que es interesante tener unas estructuras, porque te tienes que ceñir un poco a lo que te están pidiendo. Pero yo siempre pienso que lo más interesante del proceso artístico surge con una pregunta que en realidad nunca llegamos del todo a contestarnos. Hay una frase que yo cito mucho para hablar del proceso creativo de Thomas Tranströmer, que es un poeta que yo leo mucho, que dice, todo lo que quiero decir reluce fuera de alcance, como la platería en la casa de empeño. Bueno, yo creo que el proceso creativo básicamente es eso, es como ver el destello e irse acercando. Y si te cuentan lo que hay, pues pierde la magia. Bueno, se oye bien, ¿verdad? Quería agradecer la invitación y también agradecer el hecho de que pueda estar un grupo de la Facultad de Bellas Artes, aquí de la Complutense, y espero que os sea sobre todo útil, ¿no?, esta conversación. Me encanta que Laura, que es escritora, lance esta pregunta porque yo hablo mucho de esto. Acabo de hacer una exposición en Verónicas, en la Sala Verónicas de Murcia, y una de las preguntas que teníamos con el comisario era cómo trabajo, ¿no? Y sí que hay algo efectivamente de mapa, pero no puede estar todo mapeado porque entonces no hay sorpresas, ¿no? Y lo que más me gusta es lanzar preguntas. Yo a lo mejor empiezo por una pregunta, pero termino lanzando más preguntas, que estaría muy vinculado a lo que comenta David Barro, ¿no? Cada vez, por ejemplo, hay un proyecto conocido mío, estuvo expuesto en Matadero, que se llama Archivo OVNI, OVNI Archive, y ese proyecto era una contestación a la muerte, el envenenamiento de Litvinenko, un espía ruso al que envenenan en el 2006-2007. Y mi pregunta es, ¿no ha terminado la Guerra Fría? El día que cae el muro de Berlín, el 9 de noviembre, era mi cumpleaños. Yo recuerdo ese día cómo caía el muro, cenando en casa con mi familia.
Y dije, es imposible, si todo esto estaba superado, si yo había visto todas estas películas de niña, ¿no? Y te das cuenta como que la Guerra Fría seguía ahí y empecé a buscar en periódicos. Muchísimos cineastas, muchísimas escritoras se inspiran en los periódicos, hay unas historias fantásticas, y empecé a buscar información sobre cómo la Guerra Fría estaba, ¿no? A día de hoy todavía cercana, ¿no? Y cómo las consecuencias todavía las vivíamos. Esa pregunta me lleva a muchas preguntas porque termino haciendo un archivo en Matadero, Madrid, que consiste en buscar información en prensa, en periódicos, en obra de otros artistas, temáticas como el espionaje, la carrera espacial, la problemática del petróleo, de la bomba atómica, y a partir de ahí lanzar preguntas a los espectadores, a las personas que iban a ver esa instalación, ¿no? Entonces hay también una idea de cada vez que voy a un lugar a buscar información, he investigado algo, pero también necesito que haya algo inesperado. Me pasó mucho con un proyecto muy grande que hice sobre minería, relacionando el sur de Europa con el sur de América, y yo iba a un lugar, necesitaba saber cómo llegar al lugar, pero me encontraba con muchas cosas, ¿no? Eso era lo fascinante también. Bueno, sí que es verdad que la pregunta de brújula o mapa es verdad que tiene mucho que ver con eso de creador y creativo, ¿no? Lo de la diana que ha comentado, ¿no? Cómo se dibuja la diana donde tú quieras. Nosotros, hablo en plural porque somos dos y trabajamos dos. Pero sí. Perdona que te interrumpa, aunque sí. Trabajáis dos, me interesa también porque creo que cuando compartimos procesos y se trabaja en equipo, parece que un equipo es una única mente pensante y al final es fruto de la convergencia de dos personas que muchas veces incluso están más distantes que cualquier otra persona que no esté aquí. Nosotros vamos de aquí, bueno, pues ahora en esta ocasión a lo mejor discutimos aquí en directo, no pasa nada. Pero en este caso hablo de un concepto que sí que generamos o lo pensamos en común cuando estamos creando, ¿no? Que la palabra crear me parece muy grande, pero bueno, que al final es construir o jugar con materiales, y nosotros es un concepto que sí que hemos defendido mucho, que es el azar objetivo, y que creo que viene mucho de esa búsqueda y de ese camino en el proceso, ¿no? De cómo disfrutar ese proceso de creación y de cómo quieres llegar a un lugar o tu intención es llegar a un lugar, pero hay muchas cosas por el camino que te sorprenden y que a lo mejor en ese camino de intentar llegar a esa diana, al final te vas y llegas a un salón de juegos entero, ¿no? Es decir, cómo el material incluso o tu búsqueda de composición, de formalización y de investigación en algunos casos de procesos creativos te lleva a otros lugares, ¿no? Creo, ¿no? Sí, como comenta Julia, bueno, nuestro proceso creativo, yo creo que también a mí me gustan mucho las historias para ilustrar un poco cuando no estamos realmente delante de nuestro trabajo, sino que tenemos que explicarlos con palabras. Y hay una historia, que es una historia popular de Cádiz, que creo que un poco nos sentimos identificados con el hacer que ahora voy a contar. Hay un cantador flamenco en Cádiz que murió, que se llama Pericón de Cádiz, y hay un libro muy bonito que se llama Las 1001 historias de Pericón de Cádiz. Y hay una de las historias que yo creo que para los que nos dedicamos un poco a generar o a crear, ¿no? Ya sea el formato que sea, él habla de que iba todos los días a la playa de la Caleta, allí en Cádiz, en el centro, iba andando hasta que encontró un día una cueva de un pulpo, y cuando bajaba la marea, entonces se iba fijando qué hora bajaba la marea, y entonces ese pulpo, con sus tentáculos y sus bigotes, se arrastraba y en la puerta de la cueva dejaba zarcillos, monedas, pendientes, collares, y esto Pericón se dio cuenta y entonces estuvo sobreviviendo de ese pulpo por unos pocos de años. Entonces pues el pulpo entraba en la cueva y con el roce iba soltando las sortijas allí. Entonces Pericón se dio cuenta a la hora que el pulpo dejaba las cosas y bajaba la marea y él podía ir a la puerta y recogerlas. Entonces estuvo pues unos pocos de años recogiendo esto
Y entonces se iba a la plaza, la vendía, y entonces de repente Pericón aparecía con un traje de chaqueta nuevo, con unos zapatos nuevos, con un reloj, no sé qué. La gente le decía en Cádiz, pero Pericón, tú, estamos hablando de los años 50, claro. Pericón, pero tú, ¿de dónde estás sacando el dinero? No, esto es un trabajo que me ha salido, que no sé qué. Bueno, pues así estuvo unos pocos de años yendo, bajaba la marea, iba, recogía, tal, hasta que un día fue otra vez a vender los anillos, los zarcillos, y de repente vio un pescado con el pulpo que lo había pescado. Entonces le dijo, maldito sea que me has dejado sin futuro. Entonces, con esto lo que quiero decir es que muchas veces las ideas vienen y van, aparecen o no aparecen. También creo que eso que comenta Julia del azar objetivo es algo importante, pero también yo creo que también es importante, fíjate, el transcurso de la carrera de uno mismo, o sea, cómo evoluciona, cómo va pasando el tiempo y te vas dando cuenta cómo ese proceso creativo va cambiando, o por lo menos yo con Julia es lo que yo percibo. Cuando nosotros empezamos juntos, nuestro proceso creativo era uno y ahora es otro. Ahora hace mucho que venimos hablando del mirar hacia atrás. O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar juntos no podíamos mirar hacia atrás porque era como a muy poco corto plazo. Pero ahora sí que nos da tiempo a mirar para atrás. Entonces ahora es el momento de recoger muchas cosas que se han quedado en los montículos que desechamos en su momento. Y bueno, ahí en ese punto estamos. No, me quedaba aquí con la historia, quería más historia de Periquillo. No, me parece genial esta mesa y me ha gustado que habléis todos primero porque, claro, para nosotros los arquitectos, los procesos creativos de escritores, de artistas, nosotros somos como unas ratillas que entran en la ferretería cultural y cogen las cosas que hacen los escritores, las cosas que hacen los artistas. Cuando verdaderamente estás delante es verdaderamente fascinante porque es como así, la luz que a ti te ilumina, porque los procesos creativos nuestros son un disparate. Lo que llama la brújula, el mapa, sería como la estrategia, la táctica, la proporción que hay en el proceso de creación de un arquitecto como expandido, ¿no? Desde la ideación hasta la finalización de la obra construida. La parte que podríamos llamar del proceso en el que puede haber un debate interno entre más control, menos control, es cortísima. O sea, a lo mejor una obra dura 5 años, de esos 5 años has estado 3 meses en los que has podido hacer esta escritura más reflexiva o esta búsqueda personal, ¿no? de organización, y el resto ya es el disparate, ¿no? Porque en realidad nosotros no manejamos, nuestro material de trabajo son personas. Hay personas que tienen que hacer las cosas que nosotros hemos pensado, ¿no? Y esas personas o sea, es una estructura constantemente desorganizada, ¿no? En la que solamente el arquitecto lidera un proceso desquiciado y es el único que es responsable de cuando se hace la pregunta de a dónde estamos yendo, de decir dónde. Es como jugar a un 2-3 chocolate inglés, está todo el mundo ahí revolucionado, cuando gira y todo el mundo queda quieto, es al arquitecto y dice, bueno, ¿está dónde estamos yendo, no? Porque mientras tanto todo lo que habías pensado, todo lo que habías organizado, todo se ha desbaratado, ¿no? Entonces es un proceso que es pura táctica lo nuestro, es una vez que has medio pensado, ¿no? Este mapa, hacia dónde podría llegar esto y empezamos a jugar el juego, las personas que ya sea porque las has tenido que seducir para que pongan el dinero, para que verdaderamente construyan esto, para que se crean capaces de hacerlo, para que te lo impriman, para todo, lo hacen o no lo hacen, ¿no? Se parece un poco como en un cumpleaños infantil que tú quieres construir una pieza, ¿no? Pero tu material de trabajo son unos niños que se han comido como 80 bollicaos y solo han bebido Coca-Cola, ¿no? Entonces tú coges este balón y lo pones ahí, ¿no? Entonces el balón va allí. Entonces tienes que cambiar la estructura de la pieza porque el balón nunca va a estar allí, entonces tienes que volver a cambiar y volver a rearmar el tinglado, ¿no? Eso es como un proceso creativo, es tu ideas, una posible estructura, un orden, un principio ordenador, y cuando empieza a jugar se descompone y lo tienes que volver a rearmar una y otra vez, una y otra vez. Si es capaz de rearmarlo hasta el final tienes la obra. Y si no, pues lo que sea, ¿no? Entonces, claro, oíros hablar o cuando oigo hablar a mis amigos artistas o escritores, para mí es absolutamente fascinante porque hay una relación tan fuerte del yo
con las posibilidades del ser, ¿no? de las infinitas posibilidades de materializarse las cosas, que es verdaderamente, no sé, a mí me resulta como si fuese, que vosotros decís que es con sufrimiento, pero para nosotros es como un paraíso. Porque el resto está como un montón de mundo desquiciado, con ideas, ¿no? Hablábamos antes, Carlos Enríquez, ¿qué profesión es esta en la que estamos trabajando, ¿no? Que es, vale, pues lo vamos a hacer así, pues uno es organizado, el dinero es así, el ambiente es así, políticamente vamos a ir a por esto, no sé qué, entonces de repente, no, rosa no, ¿por qué? Sin criterio, vuelves a rearmar toda la estructura, no sé qué. Pero vertical no, horizontal. Y entonces vuelves a rearmarlo constantemente. Entonces, del proceso de arquitecto poco se puede, por así decirlo, compartir o tal. Es más bien una cuestión táctica de reaccionar ante unas circunstancias que son siempre inesperadas. Eso que buscáis vosotros, que estabais hablando de cómo producir esos momentos inesperados de autosorpresa, o sea, que de enamoramiento de tu proceso, cómo se produce y cómo se induce para que eso vaya ocurriendo y eso vaya pudiendo guiar, ¿no? En nuestro caso, eso está por descontado. Es totalmente inesperado, totalmente tal, y siempre es lo peor que te habías podido imaginar que podía deformar el proceso, ¿no? Pero mira, es que te estaba escuchando ahora y es verdad que como escritora jamás me he encontrado con esto, porque al final tú te lo guisas y tú te lo comes, pero sobre todo en lo negativo y en lo solo que estás. Pero, por ejemplo, en el mundo del cine es tal cual lo estabas contando. Sí, el mundo del cine se parece más. Hay una parte que es, tú escribes un guión con todo tu sufrimiento, estás ahí encerrado 3 meses y decides, en tu mente la película es una, y después eso tarda 5 años en levantarse y para cuando ves la película no tiene absolutamente nada que ver. No solo eso, sino que efectivamente te han pedido que cambies las cosas de sitio tantas veces que luego llega un punto que dices, ¿era esto lo que yo quería decir? Sí, se parece. Entonces, me ha recordado mucho. Claro, porque tú te has imaginado una escena y tal, ¿no? Y entonces de repente, vale, y viene el actor que lo has elegido tú también, ¿no? Claro, en tu cabeza estaba muy bien, sí, ¿no? pero luego llega porque le han dejado el novio por la noche y llega todavía colocado, ¿no? Es como, entonces, ¿cómo es la escena? Así todo el rato. Hay también decía antes David, porque, claro, la gente que es del mundo fuera de la arquitectura piensa que la arquitectura, pues somos como creativos, ¿no? Que tenemos un objetivo y ese hay que conseguirlo. Y decía que los creadores, pues, tienen como mucha más libertad, incluso que hay temas de investigación que le acompañan a lo largo de toda la vida, ¿no? O son recurrentes en su obra. Yo creo personalmente que dentro de la arquitectura también hay eso, ¿no? Tú tienes temas que te van acompañando y en la medida de lo posible intenta como buscar el proyecto donde encajarlo, ¿no? Y yo supongo que en toda actividad creativa hay eso, hay como esos temas recurrentes que estás buscando al momento en el que surge el proyecto. También, por otro lado, desde el punto de vista, por ejemplo, si fuera escritora, me costaría mucho crear sin contingencia. O sea, al final lo que dice María, tu proyecto, o sea, un proyecto de arquitectura simplemente está siempre solventando problemas, cambiando rumbo para incorporarlo, pero sin esas contingencias también es muy difícil. Nosotros siempre decimos que el papel en blanco en la arquitectura es súper complicado. Entonces, me gustaría hacer una pregunta, ¿cuáles son esos temas recurrentes que siempre están en vuestra obra y que buscáis el momento de poderlos aplicar o que están ahí latentes, aunque no seáis conscientes, siempre acaban saliendo en alguna parte del proyecto? Y luego, ¿cuáles son esas contingencias que os autoimponéis para poder crear? Porque, o dime si es posible crear desde el papel en blanco absolutamente sin autoimponerte ciertas contingencias. Bueno, lo que queráis, pero... Pues yo creo que en general los creadores tienen un único tema. Bueno, yo, como siempre digo, conozco poco vuestras disciplinas, pero creo que en el marco de la escritura o la literatura hay un único tema que deviene en obsesión o una obsesión que se convierte en el único tema, no sé cómo contarlo. A mí lo que más me interesa son los vínculos entre las personas y todo aquello que en apariencia no vemos. Yo empecé a escribir desde que tengo uso de razón y yo siempre he estado escribiendo sobre la familia. A mí me interesa mucho cómo creemos, ¿no?, que conocemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos y cómo muchas veces nos damos cuenta al final, cuando pasan los años, de lo poco que les conocemos. Escribir para mí es vivir 2 veces, es como detener el flujo del presente, pensarlo y acercarme de otra manera a la realidad. Entonces a mí la escritura me ha servido mucho para acercarme pues a
a entender qué persona es mi madre o qué mujer es mi madre aparte de ser mi madre, ¿no? Cuando les quitamos esas etiquetas que a veces son opresoras, ¿no? Que son palabras, ¿quiénes son las personas que nos rodean? Entonces, yo antes pensaba que yo tenía muchos temas porque yo escribo relatos también cortos y me mentí a mí misma pensando que hacía, pues hoy escribo sobre esto, tal. En realidad llevo escribiendo sobre la familia desde que tengo uso de razón y lo entendí hace un par de años publiqué mi última novela que se llama Los astronautas y es porque hace 5 años por primera vez vi una foto de mi familia. O sea, esto es una historia personal, pero mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña y desapareció todo el archivo, el material fotográfico de esa familia originaria de la que yo procedía. Entonces yo hace 5 años, cuando vi por primera vez esa foto, entendí que todo lo que yo estaba haciendo en la vida era intentar entender quién era mi familia. Entonces había una parte personal, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me ha llevado pues, toda la vida a estar escribiendo una misma novela, ¿no? Yo espero que ahora mismo sí haya cerrado ese ciclo de la familia. Y con lo que decías de la página en blanco, yo es que lo único que necesito para empezar a escribir es una metáfora de la que me enamore. Por ejemplo, en Los astronautas, para empezar a escribir sobre mi familia, a mí me hubiera encantado escribir un libro que se llamara Mis padres. No pudo ser porque no tuve acceso a un material documental, entonces es como casi una ficción y me enamoré de la metáfora espacial, de todos los hitos de la conquista espacial y de la figura del astronauta. A partir de ahí, yo empiezo a escribir una novela sobre mi familia a partir pues, de una metáfora. Entonces yo necesito eso y a partir de ahí todo sigue, pero claro, es como decíamos antes, es un tema mío. Si logro no sacar esa historia adelante no depende de que nadie lo interprete, sino depende de que yo pueda seguir el hilo de esa metáfora. Bueno, me has hecho pensar muchas cosas, ¿no, Laura? Pero en mi caso hay mucho de la propia infancia. Yo crecí en Cartagena, aunque nací en Orihuela, y siempre quería pintar y le pedí a mi madre que me llevara a clases de pintura y tuve la suerte que la clase de pintura estaba al lado de una vía romana, en aquel momento en muy mal estado, ahora se ha recuperado mucho la ciudad, pero entonces en España las ciudades portuarias, pues normalmente los cascos antiguos están muy deteriorados, ¿no? Pero lo recuerdo con mucho cariño y casi todos los proyectos que me han seguido a lo largo de mi vida son los que vienen de mi infancia, curiosamente porque me marcaron profundamente, ¿no? Y de alguna manera cuando alguien escribe sobre ellos, o algún comisario, alguna curadora, algún gestor cultural, ¿no? Siempre tengo que decir, es que yo viví aquí, yo hice esto, ¿no? En el caso, sobre todo, de la ciudad donde yo crecí, pues es una ciudad histórica, es una ciudad muy importante a nivel militar, es una ciudad que ha tenido siempre una historia con la minería muy fuerte, de hecho es una ciudad donde hay muchísimas refinerías, hay mucha gente en España que no sabe que mucha refinería procede o las refinerías están allí. En Cartagena eso generaba una ciudad muy contaminada, además, y todos esos proyectos de minas, de lo militar, de lo histórico y sobre todo esa idea de pasado-presente, cómo relaciono, cómo cuento lo que ocurre ahora, porque hay un pasado, ¿no?, que explica por qué las consecuencias en el presente son estas, ¿no? Ha estado muy, muy presente en todos mis proyectos, de una manera casi, yo creo que porque hay un recuperar, ¿no?, esa magia de cuando eres niña, no eres consciente de muchas cosas y te meten en un submarino y es divertidísimo, o bajas a una mina, ¿no?, con 7 años, que era lo que a mí pues bueno, yo había tenido esas experiencias que las recuerdo como con una gran fascinación, sin tener la información como adulta de la función que va a tener eso después, ¿no? Lo complicado es cómo eso lo llevas, es decir, cómo lo personal o lo local, porque yo no solo hablaría de lo personal, sino de lo local, lo que ocurre en un lugar, lo extrapolas a algo internacional, que para mí eso es lo interesante del arte, ¿no? Es decir, cómo a una historia que a ti te toca, le toca a otras personas también, ¿no? Hay un texto maravilloso de Carl J. Jung, que en un libro que se llama El hombre y sus símbolos, y habla de la memoria colectiva, ¿no? Y a mí me encantaba. Yo cuando leí dije, es esto, ¿no? Es como alguien en diferente lugar está pensando lo mismo que yo, porque esa experiencia que tuvo le recuerda, ¿no?, algo y tiene una serie de intereses sobre ello, ¿no? Y todo esto en el mundo de las artes visuales, igual que en la escritura o la arquitectura, que es más complejo porque efectivamente dependes de más personas, ¿no?, es cómo lo materializas, cómo cuentas una experiencia como algo muy personal. No quieres que es importante que sea personal, pero es necesario. De hecho, hoy Carles habló un poco de esto, ¿no? A mí me gustó mucho cuando dijo, por muy mínimo que sea la intervención, que pensemos, podemos decir en lo grande. Carles, que estuvo esta mañana hablando, arquitecto,
está aquí, además le estaba viendo. Entonces me gustó mucho por eso, ¿no? Porque algo que te toca a ti a nivel individual también puede ser mucho más general, o puede haber muchos más intereses, o qué aportas tú con eso, ¿no? No quedarte solo con yo, ¿no? Con el yo, sino que lo que a ti te ha ocurrido sirve para contar cosas que a otras personas les ocurren, ¿no? Y a mí, pues como digo, casi siempre hay esa obsesión por el límite, por la costa, por los temas de la historia, porque es donde yo crecí. De hecho, nací en Orihuela, que es la frontera prácticamente entre Alicante y Murcia. O sea, que algo ahí también no queda. Y siempre hay como un recuerdo del campo que tenían mis abuelos. Mis abuelos de Alicante y de Murcia tenían un campo de naranjas, y justo está en Orihuela y en La Parecida, que son estos pueblos que están en esa Vega Baja. Y hay como muchos elementos que han ido marcando proyectos que he ido trabajando. Es curioso porque luego esos proyectos, cuando alguien externo los ve, dice, pues si son proyectos sobre lo militar, pues hay un proyecto que tengo sobre búnkeres. Claro, es un proyecto que es muy global, ¿no? Pero yo parto de los búnkeres que hay en Cartagena, para luego hablar de los búnkeres que hay en el sur de Chile o en Colombia. Hay otro proyecto, por ejemplo, de la Guerra Fría, que parte del afecto que yo tenía enorme por las películas de espionaje y de astronautas desde que era pequeña, ¿no? Y tal vez también por eso, ¿no? Por el hecho de haber, pues desde muy niña, haber recorrido los astilleros. Mi padre es ingeniero naval, y entonces con toda la familia a veces teníamos que ir con él porque mi madre estaba trabajando, y recorríamos el astillero y nos llevaba a unos lugares increíbles, a lo mejor el técnico que estaba ahí, ¿no? Entonces yo creo que lo increíble del arte, por lo menos para mí, es como algo que tú has experimentado, de repente lo llevas a nivel político, histórico, social, y habla de también intereses mucho más comunes y no tan individuales, ¿no? Ese es un poco como mi reto en el mundo artístico, que creo que a veces es complicado, pero que es lo mágico del arte, la capacidad que tiene el arte de hablar de lo que nos ocurre ahora con otro lenguaje, intentando que lo individual o el yo sea un colectivo también, ¿no? A mí se me ha venido una historia también, hablando de un poco de esto de lo individual a lo colectivo, que es de un autor que se llama David Foster Wallace, que dice que, bueno, a lo mejor le conocéis, una historia yo creo que un poco conocida, que es un pez mayor que va por ¿no? Por aquí veo que sí, que la conocéis, ¿no? Que va por el agua y se encuentra con dos peces jóvenes que vienen de frente, y el mayor le dice a los jóvenes, ¿qué tal está el agua hoy? Entonces los dos jóvenes siguen, y entonces uno mira al otro y le dice, oye, ¿qué es el agua? ¿No? A mí me parece como muy, muy potente como para entender un poco también en el sector en donde estamos y cuando nos exponemos a un público, cómo se entienden las cosas, ¿no? Cómo estamos sensibilizados también con el medio. Bueno, aparte de esto, nuestro proceso creativo o desde donde partimos trabajando, normalmente vienen del trabajo que desarrollamos en pareja, o sea, cómo hemos de alguna forma aprendido a entender nuestro campo, que es la escultura, que es la instalación, en la comida hoy lo contábamos, ¿no? desde las historias que se levantan en la propia mesa de la cocina, ¿no? Cómo aprovechar los elementos que están cerca para levantar el volumen mientras que cuentas la historia, y a continuación de contarla ese volumen se desvanece. Entonces, para nosotros como ese punto de partida, que yo creo que con Langarita y Navarro también con cosas que nosotros hemos visto de proyectos, nos sentimos muy identificados por el hecho de pensar no de pensar en ese elemento arraigado o pesado, anclado al suelo, sino para nosotros más la escultura es esa relación con el transportar, con el llevar encima, con el llevarlo puesto, con el desplegarlo en una plaza y a continuación recogerlo y otro día desplegarlo en otro lugar. Por eso nuestro trabajo nos sirve contar que el teatro de objetos o el teatro es ese teatro de vanguardia de esas barracas de la generación del 27, cómo esas barracas se transportaban, se
se exponían y a continuación se trasladaban. Para nosotros un título de una exposición que se llama La danza mudanza es un poco que nosotros no hacemos exposiciones, al final estamos en una vida diaria, yo creo que también como de concepto de movernos de un piso, a continuación de 2 años movernos a otro, o sea, como de no tener un lugar fijo, y yo creo que eso en la práctica artística, por lo menos nosotros lo vemos así también, ¿no? Es como una exposición, es un periodo de tiempo muy corto y a continuación se pliega. Entonces, bueno, ahí hay gran parte, ¿no?, de conceptos que recogemos y que utilizamos en nuestra práctica y en nuestro día a día en la elaboración del trabajo. Sí, y que al final, pues lo que estáis diciendo, ¿no? Es decir, la memoria colectiva, lo que intentamos también es, y venimos de los vínculos y venimos de intentar conocernos a nosotros mismos a través de nuestra familia, de nuestra identidad, de nuestro lugar, ¿no? Es un poco intentar llevarlo a una manera no abstracta, pero sí a un lenguaje colectivo, ¿no? A esa memoria colectiva que de repente lo expongas en una plaza como un teatro de títeres, ¿no? Cuente una historia a quien lo lea y reciba su propia historia, casi con sus propios vínculos, pero que nos pueda apelar a todos, ¿no? Hay el escritor Fernando Mayo decía: yo solo puedo hablar y solo me cito a mí porque es lo único que conozco, ¿no? Entonces, pues un poco así, intentar buscar qué eres tú para poder llevarlo a que lo conozcan los demás y que ellos mismos y que ellas mismas puedan leer su propia historia ahí, ¿no? O lo que ellos quieran o lo que ellas quieran. Sí, no sé. No, es precioso. O sea, estaba pensando quería pensar en lo que habías preguntado, pero no Se te ha ido, porque no sabemos, o sea, sí tenemos, tenemos un amigo profesor que es buenísimo haciendo frases y siempre dice que cada proyecto tiene muchos edificios. O sea, tú no puedes hacer un proyecto para cada edificio. Tienes un proyecto y vas haciendo, y luego tienes otro proyecto y vas haciendo. Supongo que La familia es un proyecto que está en varias novelas, seguramente pueda llegar a aparecer otro proyecto, ¿no? Pero no tienes tiempo cuando te mandan una exposición, cuando tienes la oportunidad de una beca, cuando tienes que hacer un sílabus para un curso docente, cuando tienes que tú no tienes tiempo de empezar a pensar un proyecto. Tú ya lo tienes que tener. Tu nevera tiene que estar llena, porque de repente pasan por abajo, mira con quién me he encontrado, con todos estos 12, y suben a tu casa y tienes que hacer la comida, ¿no? Entonces tienes que tener cosas, y es con lo que inicia. En nuestro caso, tiene mucho que ver con lo que con lo que comentabas, que es esa relación de reincorporar en nuestra práctica algunas materialidades bastardas que han sido excluidas porque se ha asignado un sinónimo de frágil a lo ligero o lo blando, cuando nosotros intentamos experimentar en nuestro trabajo y defender que no es así, ¿no? Que frágil no es ni sinónimo de blando o de ligero. No tiene que ver exactamente con feminismo, pero sí con roles patriarcales asignados a los materiales. Materiales, ¿no? Dices, bueno. Entonces, vamos a introducir, porque el siguiente tema del que vamos a hablar es precisamente de eso, de la materialidad, y es a raíz también de una cuestión, ¿no?, que nos lanzaba Rosell. Ella subraya la importancia crucial de la relación entre la idea y la materialización, ¿no? Para Rosell, la elección de los materiales no es un mero paso técnico, sino una extensión del concepto inicial. Esta interrelación constante define el proceso creativo, transformando en un continuo de exploración y adaptación, ¿no? La experimentación, lo hablabais también vosotros, es clave para descubrir nuevas formas de expresión y mantener la autenticidad de la obra, ¿no? A partir de esto, a mí me gustaría preguntaros qué relación establecéis entre idea y materialización en vuestros procesos creativos, ¿no? ¿Cómo planteáis desde el concepto qué materiales usaréis para el desarrollo de una obra? Incluso si creéis, ¿no?, que estamos en un proceso inverso al que se produjo al principio del siglo pasado, ¿no?, en el que se pasó de la figuración a la abstracción, y ahora parece que todo, tanto arte como arquitectura, parte de un concepto abstracto y que al final tenemos que llegar a materializarlo a través de una figuración, ¿no? Y si la utilización de los materiales está condicionado por el momento, ¿no?, por ahora, incluso por la conciencia social o medioambiental. Claro. Sí, bueno, ahora está todo en el foco, porque los materiales se les ha asignado ahora también no solamente roles positivos y negativos, sino también cualidades salvadoras, ¿no? Tenemos materiales que son
salvadores de del desastre, ¿no? Que en el fondo también lo que tenemos que hacer es redescribir el mundo. Hay un trabajo de texto que hay que hacer que es previo al material, que no lo estamos haciendo. Tenemos que redescribirnos, ¿no? Otra vez como seres, manifestaciones de la materia que se relacionan entre sí, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces, a mí lo que me parece muy importante del trabajo nuestro, también del trabajo en general, es la importancia tan enorme que tiene la materia, ¿no? O sea, estaba leyendo este libro tan guay sobre las meninas de Zendón, que ha publicado Caniche, no sé si lo habéis leído, es genial para Navidades, que es un tío que está obsesionado con las meninas, ¿no? Y obsesionado, pero vamos, tiene que entenderlo, pero él es pintor, lo entiende como pintor, no como historiador, no como una especie de narrador del acto creativo, sino como pintor, lo tiene que entender, ¿no? Entonces, claro, hay un elemento fundamental que es que pues las meninas están pintadas a tamaño natural. O sea, los tamaños de los humanos son los tamaños de los humanos, ¿no? Entonces, claro, eso te quita de en medio a Foucault, a todo el mundo que ha hablado de eso como si fuese una imagen que tú lo mismo te da tenerla así pequeña en la libreta que así en un cuaderno y en color en blanco y negro, ¿no? Entonces, hay una puerta abierta, ¿no? Para nosotros es muy luminosa, que es que nada de lo que está escrito, ninguna de las certezas que tenemos, ni contra el material ni no, se tienen que asumir, ¿no? Tú de repente, tú puedes estar tú que no has escrito ni un solo libro antes en tu vida y pues eso de Foucault no es importante. Y es cierto que no lo es, porque no incorpora, ¿no? La cualidad material. También leía muy bonito sobre escritura de Nordesa, de Vilas, que hablaba de reivindicar la materialidad, ¿no? Que la escritura es materialidad. No se escribe igual, ¿no? que Santa Teresa de la Cruz escribía así como medio oída porque le dolía la mano y era tanto escribir y te vas a escribir torcido, y que no se escribe igual a máquina que a ordenador, que no se escribe igual con un boli que con una pluma, en una hoja cuadrada o una rectangular, ¿no? Y que basta ya de despreciar la materia, ¿no? Porque estamos fundamentalmente influidos por materia. En arquitectura es algo extremadamente sensible. Tú generas un ambiente, tú haces una curaduría, es decir, pones determinados materiales en determinados lugares, en determinados tamaños y proporciones y cambias la forma de emotiva, ¿no? El dispositivo emotivo humano que tengas dentro, ¿no? Es que están tan influenciados, ¿no? Entonces, que eso le quita mucho el misticismo a las cosas, ¿no? De repente, si te reconcentras en puramente lo material, hay cosas así como símbolos, incluso un montón de cosas que se van fuera, ¿no? Como si de repente escojo Foucault y todos los franceses fuera y ahora campo limpio y vuelvo a escribir, ¿no? Es un mundo infinito de reincorporación y reelaboración y reamasado de los archivos culturales para producir lo nuevo, de la realidad diaria para producir lo nuevo, y es como es infinito. Y poniendo el punto de vista central en la materia, es decir, si cambias el punto de vista, ¿no? desde lo simbólico, desde el orden inmaterial a la materia, de repente otra vez cambia todo y es un punto de inicio nuevo. Entonces, a mí lo que me gusta también hablar con los estudiantes es que nunca puedes sentirte abrumado por el peso de lo ya establecido, ¿no? De lo ya acordado, de lo ya convenido, porque con cambiar ligeramente, ¿no? el punto de vista de unas cosas, y ahora, por ejemplo, en nuestro caso, en el estudio, nosotros trabajamos puramente reivindicando las glorias de materias bastardas, cambia todo, ¿no? Entonces es infinito, o sea, siempre puedes trabajar muy ligero. Mira que nosotros trabajamos con mucho peso porque hay mucha política, arquitectura, la gestión de los recursos, hay mucha economía involucrada que padece mucho padecimiento, ¿no? Pero aún así siempre puedes quitar el peso, ¿no? Y liberarte, trabajar ligero, quitarte hipotecas e inercias. Y nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho desde la reivindicación de la materia concreta. Sentidos libres, ¿eh? No tenéis por qué intervenir todo, o sea, a la medida que queráis. Bueno, a mí es verdad que ha habido una cosa que ha dicho María que me ha gustado mucho, que es cómo actúa el cuerpo y cambia esa materialización, ¿no? Me he acordado, por ejemplo, de un arquitecto, de Fernando Higueras, que el estudio, ¿no? lo tenía las mesitas y las sillitas súper bajas, ¿no? Como un horizonte muy bajito, y yo pensaba todo el tiempo, ¿cómo trabajarán aquí y cómo influirá esa posición del cuerpo a ese trabajo como yo pienso que trabajan los arquitectos, ¿no? Como me parecía fascinante. Y para nosotros, por ejemplo, eso es una cosa
que es muy importante. Nosotros hablamos de cuerpo, no, pero el cuerpo está presente en nuestro trabajo, se presenta pero no se representa e influye mucho en los materiales que elegimos y en los materiales que trabajamos. Es decir, nosotros trabajamos con tela y con madera porque son los materiales que llegamos a controlar con nuestro cuerpo, básicamente, ¿no? Y que son materiales que para nosotros son familiares y sabemos utilizarlos. Y las dimensiones a las que llegamos y las que podemos construir es a donde llega nuestro cuerpo, ¿no? Es una manera diferente porque al final estamos hablando de arquitectura, que es tu medio, y nosotros somos dos, ¿no? Lo llevamos. Entonces, pero sí que creo que es lo que tú dices, depende de dónde llegue, la materialidad es lo que cambia según lo que utilices, ¿no? No sé si... Los bonitos días de higueras del estudio, porque hay una cosa bonita también. Yo imagino el trabajo de un escritor siempre es como individual, o se puede escribir una novela en equipo. Bueno, tú tienes una colaboración. Sí, pero por ejemplo es con un ilustrador. Sí, sí. Al final a mí me encantaría escribirla en colaboración. Así cuando te quedas atascado Claro. le puedes pedir un poco de opinión a alguien. No, lo que se puede hacer colaborativamente es guión. Pero yo creo que escribir una novela personal, yo no conozco a nadie. Es difícil, ¿no? Tiene que ser... Bueno, es que es un trabajo, yo siempre lo veo como tan solitario, o sea, para estar tanto, claro, una novela, ¿cuánto se tarda escribir una novela? Puedes tardar, hay gente que la escribe en 1 año, en 6 meses, yo he tardado 5 años en escribir una novela, no me imagino haciéndole sufrir a otra persona 5 años mis tribulaciones mentales para sacar adelante un proceso así, ¿no? Pero más allá de la broma, me parece como que es muy difícil de extrapolar lo que ocurre en tu cabeza en ese tipo de proceso, pero que sí, por ejemplo, se puede hacer con un guión. Porque es conversación, ¿no? Puedes, Antes hablábamos de eso, ¿no? Que es interesante ir descubriendo, ¿no? Lo que ocurre. Con los guiones también lo puedes hacer. Lo que pasa es que antes de hacer un guión tienes que hacer un tratamiento que es como el resumen de lo que quieres escribir, ¿no? Entonces eso pues es bastante fácil hacerlo con alguien porque es un poco, ¿va a pasar esto o va a pasar lo otro? O sea, se puede dialogar. Claro, ahí se pierde para mí todo el matiz literario, pero es más ligero el proceso para mí de... En general, yo creo que hay como muchos elementos, ¿no? en los cuales yo me identificaría. Uno es lo que significa cada material, ¿no? Cuando hablaba María, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando estudiaba en Bellas Artes, tenía varios amigos de arquitectura y tenían la asignatura en materiales, me parecía fascinante y me decía, es la peor, la más dura, ¿no? Porque claro, para un artista, para ti los materiales son todas las posibilidades, ¿no? Es como el muestrario, ¿verdad? De, mira, todo esto, ¿no? Puedes hacer esa idea, pero la puedes hacer con todos estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso siempre ha habido una obsesión porque el material también sea parte del concepto de la idea. Por ejemplo, hay un trabajo que yo empiezo a hacer sobre minería. Cuando empiezo a hacer ese trabajo sobre minería, viajo a Atacama y a la zona de Potosí, en Bolivia, y a otra zona del Salar de Uyuni y a una zona del sur de Perú, ¿no? Y pongo toda esa zona en diálogo con el sur de España y cómo varias empresas británicas habían comprado minas en el sur de Portugal y España y en el sur de América en el mismo periodo, en el siglo XIX, y cómo las explotaban de una manera similar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a hacer fotos, voy a hacer unos vídeos. Pero lo increíble fue, en uno de los viajes, en una mina que se llama el Sewell, el Teniente, a 3 horas al sur de Santiago de Chile, había un museo minero precioso, un museo, y empecé a encontrarme un montón de libros, de tratados, de herramientas que usaban los mineros, y estaban hechos con cianotipia, ¿no? Yo mi tesis doctoral sobre procesos fotográficos alternativos usados por artistas contemporáneos, y dije, ya está, ¿no? O sea, si había libros de herramientas y libros de planos de las minas hechos con cianotipia, yo voy a trabajar con la cianotipia para hablar de esto. Me parecía coherente. O sea, hay una obsesión en mi trabajo de por qué uso este material y por qué no uso otro, ¿no? Tal es así que cuando me tuve que cambiar de estudio en el 2017, decidí empezar a hacer un proyecto sobre un diccionario sobre todos los elementos de la tabla periódica, porque me encontré al cambiarme de estudio que había llenado mi estudio de materiales, que seguía comprando materiales que ya tenía, ¿no? que era una locura, ¿no? Que esto es muy de eso de almacenar. Y entonces empecé a darme cuenta que todo a lo largo de, bueno, en tu casa, en el estudio de un artista, está rodeada
de cobre, de aluminio, o sea, y de dónde viene todo eso, ¿no? Sobre todo un poco como esta cuestión de las minas, ¿no? Nadie quiere una mina, pero todo lo que te rodeas, muchas cosas salen de minas, ¿no? Y decidí hacer un diccionario, se llama Cuadraminerales, sobre todos los elementos de la tabla periódica y derivados, aparece el grafeno, el grafito, o sea, fue como… Y creo que ha sido como esa especie de, ¿no?, de culminación por la fascinación de los materiales, una especie de muestrario de todos los materiales que tienes y bueno, de dónde parte cada uno de esos materiales, quién lo ha descubierto, qué usos se les dan, ¿no?, a nivel geopolítico y a nivel artístico. Entonces había ahí como… Claro, para hacer estos proyectos también necesitas de una geóloga, un químico que te ayuden a redactar los textos, ¿no? Y yo creo que eso también es, hoy mismo lo comentábamos, ¿no?, la fascinación de los artistas por colaborar con otros profesionales que no son artistas muchas veces, ¿no?, porque te dan como una visión de muchos elementos que a ti te interesan. Ahora se escuchaba con esto de la materialidad y pensaba, yo en realidad no tengo nada que decir porque no utilizo ningún material, ¿no? Estaba escuchándote especialmente a ti, pero me acabo de dar cuenta de que sí, porque en realidad muchas veces la escritura, o sea, no la utilizas para todos los temas de la misma manera. O sea, yo escribo, por ejemplo, relato y novela. Y no sé cómo, estaba intentando ahora hacer un mini discurso, no sabría decir, pero hay en ocasiones en las que veo una imagen y digo, esto es un cuento. Y no digo, esto es una novela. Entonces, no sé cómo va. Yo a veces pienso que lo que os decía de los destellos, a veces la escritura sirve de una manera muy determinada. Si quiero entender qué significa esta imagen que acabo de ver ahora, tengo que escribir un relato, pero no podría nunca escribir una novela. Y me ha recordado mucho a lo que decíais de escoger unos materiales. En realidad yo no hablo de materiales, pero sí hablo como de géneros. Creo que era Cortázar decía que la novela, en general, gana por puntos, mientras que el relato gana por knockout. Yo a veces cuando trato de explicar por qué escribo un relato es como algo fulgurante, es algo, una imagen, algo que casi apuntas en las notas del móvil, tipo vas a la panadería y alguien dice una frase. Tú apuntas esa frase y esa frase sigue dentro. Y esa frase la tienes que sacar de alguna manera, pero no es una novela. Yo creo que una novela, esto pues gana por puntos en tanto que es un proceso que te atraviesa. Y el otro como, pero mira, me habéis dado una idea con esto de los materiales. Yo pensaba que para nada se podía utilizar de esa misma manera. Así que mira. Es curioso porque esto de la materialidad, me estaba acordando de una anécdota. Nosotros, durante muchos años, Ángel, Juanjo y yo organizamos una serie de encuentros que se llama Acciones Comunes, en el que era un poco esto, ¿no? Mezclábamos siempre artistas con arquitectos, lo hacemos con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ¿no? Fueron un ciclo de encuentros que se desarrolló en varios años. Entonces, una vez, hablando con unos arquitectos bastante conocidos, que no voy a nombrar ahora mismo, y con unos artistas, también muy conocidos por todos nosotros, empezamos a hablar de esto del concepto de la materia, ¿no? Y todo el mundo, o sea, todos en el plano de la teoría, no, pues yo hablaba de la materia, no sé qué, hasta que de repente, al final, la entrevista terminó con… redactábamos una serie de materiales y tú simplemente tienes que decir sí o no, ¿no? Y claro, era súper gracioso porque cuando te mueves en la abstracción de yo, claro, yo la materia, la que tengo a mano, la que muevo con mis manos, la que mi cuerpo no sé qué, pero de repente tú decías policarbonato y hacía uno, madera, acero. Entonces, rápidamente ahí cuando se le pone exactamente el nombre a las cosas es cuando ya todo el mundo, ¿no? A mí me llama la atención porque cuando hemos entrado aquí hablando con María, digo, no sé qué dice María, eso es que son muy, es como arquitectura como de los pesados, ¿no? Entonces, claro, dentro dice, hay materiales que demonizamos y otros que son… sí, y otros que son sanadores, ¿no? Pero yo no me mojo, pero seguramente si yo le digo a María aquí un sillar de piedra se pone nerviosa, ¿no? No, hombre, yo soy de Calatrava, un pueblo de Aragón, que lo único que tenemos es piedra. Quizás por eso, ¿eh? No, pero de la familia y del pasado. Igual que en vuestra obra, al final todos los materiales son materiales como que tienen como una raíz bastante natural, ¿no? Papel, ¿no? Yo creo que muchos artistas se sentirán identificados de que
yo creo que el artista tiene un problema con los materiales porque acumular es algo que le pasa a mucha gente y nosotros a lo mejor no utilizamos ciertos materiales, pero los vemos en un sitio y a lo mejor si están abandonados o lo que sea y tenemos como el ímpetu por recogerlo, ¿no? Aunque no lo vayas a usar. Pero me refiero que muchas veces esto de los materiales, pues yo no es que me identifique con uno o con otro, sino yo los recojo todos. O sea, me refiero de que... Hay un problema en nuestro estudio. Sí, o sea, como que siempre puede haber una posibilidad, ¿no? Lo que pasa que es verdad que la mecánica de trabajo, como ya se ha pensado y se ha desarrollado y demás, ya vamos por una línea, ¿no?, de trabajo que sí que adquiere unos ciertos materiales que identifican a nuestra obra, pero yo realmente como artista me parecen muy interesantes casi todos los materiales, ¿no? Sí, pero al final, bueno, lo que decías, ¿no? Como María rehuye a algún tipo de material o como todas, supongo, al fin y al cabo nosotros que intentamos tirar para Andalucía siempre, ¿no? Como Andalucía y las historias y no somos vascos, ¿no? Que siempre hablamos de los vascos como escuela de Chillida, de Oteiza, ¿no? De esas esculturas pesadas de bronce, Recio, ¿no? Como decía María, recio. Pues nosotros intentamos hacer de esas historias unos objetos pensados para contar, que lo hablábamos también antes en la comida, ¿no? Que sean con unos materiales que podamos transportar. Entonces, al final sí, utilizamos siempre materiales pues más orgánicos, ¿no? Sí, ahora estamos desarrollando, por ejemplo, un trabajo que para nosotros es escultura, pero realmente lo que estamos haciendo es un vestuario, pero para nosotros es un vestuario escultórico y está siendo un diálogo, por ejemplo, el proyecto en el trabajo, porque nosotros no trabajamos por proyectos. Sí que es verdad que en nuestros 12 años de trabajo juntos, nuestra evolución del trabajo ha sido ir produciendo en el estudio, teniendo épocas de menos producción, pero no funcionamos por pack, sino que va todo en una continuidad. Y ahora mismo estamos en un diálogo con otra artista que hemos invitado, que se llama Itziar Ocariz, y ella viene del campo de la performatividad. Y entonces nuestro trabajo, consideramos que tiene cierta performatividad, pero está dentro del taller. Nosotros no somos performers y hacemos una pieza como un acto. Entonces, bueno, tener esta relación con esta artista nos está viniendo muy bien porque lo que hemos hecho es un pantalón carta, una falda carta, una chaqueta carta. Entonces nosotros se lo vamos enviando. Entonces tenemos un diálogo a través del material. Ella es profesora en Nueva York y entonces, bueno, tenemos una relación de correspondencia, no a través de la escritura, sino a través del material. Y nos está resultando bastante interesante porque ella no tiene, porque no queríamos que ella, aunque venga del campo de la performatividad, performer como algo que nos podemos imaginar de que se lo ponga, que se vaya a tal sitio. No, queríamos que lo recibiera, o sea, como recibir el material trabajado, o sea, como contenedor de tiempo, como artefacto de comunicación. Entonces ella, pues, el trabajo que está haciendo es documentar esos elementos con lo que a ella le interpela, ¿no?, de algún modo. Y nos está pareciendo muy interesante porque creo que esto, que es una mesa redonda donde hay diferentes materias, donde cada uno tratamos, pues yo creo que cuando colaboramos con terceras personas se producen sinergias que nutren, ¿no?, que nutren de algún modo y que te generan otro brazo, un brazo que no es el que tú manejas, pero es algo que está orbitando. Y bueno, me parece chulo como hablar del lenguaje de los materiales, ¿no? Sí. Otro concepto como asociado también a la materia y al tiempo es el que queríamos introducir, que fue vuestro planteamiento, ¿no?, vuestro aporte, o lo que sugeríais que planteásemos esta tarde, y que es parte de una exposición, ¿no?, que pues se celebra
bueno, a su vez parte de un artículo escrito en 1974, recogido en la revista Uruguayo, que publicó un texto titulado La vivienda humana actual, ¿no?, en el que José María de Pradapul exploraba la idea de una arquitectura cuya duración dependía intrínsecamente de los materiales con los que se construía, ¿no? Él prefería el término perecedera en lugar de efímera, destacando que lo efímero se desvanece rápidamente, mientras que lo perecedero sucumbe a la destrucción de la materia misma que lo conforma. Esta reflexión se convirtió en base para la exposición dedicada a su obra en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en 2019, en la que vosotros asististeis al ciclo de conferencia que se produjo a raíz de esta exposición, en la que vosotros decís que a partir de entonces incorporaste ciertas visiones compartidas por el arquitecto en vuestros procesos creativos, ¿no?, donde es recurrente el término utopías perecederas, ¿no? Por otro lado, los arquitectos María Langarita y Víctor Navarro proponen una interesante analogía en sus trabajos al referirse al busto y al pellejo, ¿no?, o un tema que fue como muy recurrente en vuestra obra, ¿no? Según ellos, el busto representa lo duradero y perdurable de la arquitectura, aquello que resiste al paso del tiempo, como las estructuras portantes de los edificios. En contraste, el pellejo alude a los elementos más efímeros y vulnerables, aquellos que visten la arquitectura, como la pintura que se desgasta o los toldos que protegen del sol. Al juntar estas dos nociones, los arquitectos abordan la manera en la que lo permanente y lo temporal conviven en la creación artística, contribuyendo a la construcción de una utopía perecedera, una que nace del presente y está influenciada por la transitoriedad de sus materiales, ¿no? A raíz de esto me gustaría preguntaros, ¿cómo entendéis en vuestro trabajo esta relación del tiempo, ¿no?, esta relación entre lo duradero y lo efímero? Porque habéis hablado en parte anteriormente algo del concepto de lo efímero, pero también habría que pensar en qué parte pensáis que perdure, ¿no? Esa conferencia que fuimos, bueno, estábamos en la carrera y en Sevilla se hizo este ciclo de conferencias y bueno, pues... Yo creo que no Creo que no se puede. Bueno, si me escucháis bien... Aquí hay... ¿Me lo dejas un momentito? Toma, pasamos. Y ahora nos lo vamos pasando. Y entonces escuchamos a Pradapul por primera vez. Estábamos en la carrera, yo creo que estaba en segundo de carrera. Y entonces a mí me impresionó mucho el recibir desde un arquitecto, pues decir que bueno, pues bueno, a bote pronto lo que planteaba era toda esa obra que no tenía por qué tener una durabilidad como el ladrillo, sino que más allá de 50 años no teníamos por qué seguir pensando en que esa construcción estuviese de pie, ¿no? Me pareció muy interesante porque nunca había escuchado eso desde una parte desde la arquitectura y desde entonces, bueno, mandábamos esta pregunta porque realmente en nuestro trabajo tampoco planteamos que nuestro trabajo dure toda la vida, o sea, como esa cosa del perdurar. Yo cuando estuvimos viviendo en Inglaterra, me acuerdo que estuvimos en un pueblecillo que era Hove y las construcciones eran de madera. O sea, es cierto que según el lugar donde se construye, es verdad que cada material puede tener una función mucho mejor que otro, ¿no? Pero ese planteamiento, ¿no? Plantear que tu casa no va a durar, no pensar que va a durar, yo qué sé, 200 años, ¿sabes? O sea, como esa relación de saber el contacto con lo que está alrededor tuya, ¿no? Cómo estamos sensibilizados de algún modo con esa serie de materiales y con el tiempo. Bueno, no sé, yo creo que en nuestro trabajo también lo pensamos y lo pensamos cada vez que hacemos cualquier cosa. Trabajamos mucho con la tela, sabemos que la tela tiene una perdurabilidad, sabemos su restauración, pero más allá de... No tenemos como ese anclaje a pensar que como en una pintura vaya a tener que durar muchísimos años, ¿no? O sea, como que estamos tranquilos en ese aspecto. Sí, como que pensamos más en el término de mudanza, ¿no? Esa parte de efímero y cómo esas historias se crean y se guardan, como esos títeres que van de plaza en plaza, ¿no? Como el teatro va de plaza en plaza, cuenta la historia y se vuelve a guardar y se va a otro lugar.
cuando hablamos de efímero, yo creo que hablamos más en esos términos de materialidad, y después cuando pensamos en materia de construcción, no, la verdad es que no pensamos más allá, como es una utopía perecedera, exactamente, ¿no? Ahora justo estamos en un problema de utopía perecedera porque nuestra galería, la que nos representa y con la que depositamos la obra y guarda la obra, tenía el almacén en Aldaya. ¿Se ha perdido? Entonces hemos perdido mucha obra. Entonces ahora mismito, lo de perecedero en nuestra obra ha desaparecido. Pero... O sea, consideramos que el trabajo muchas veces, más que perecedero, pues bueno, pues se transforma, ¿no? Se transforma, me refiero a que una obra puede ser parte de otra y los elementos se cruzan y no tenemos problema como de fusionar, ¿no? Que me parece también interesante a la hora del espacio, también que es algo que arrastramos, ¿no? Como que todo elemento ocupa un espacio y a la hora de trabajar las cosas se cruzan de alguna forma, se contagian y empiezan a producirse otras. Eso en nuestro trabajo está bastante presente, ¿no? Como el retal, el resto o el recorte, el ir perdiendo la forma. O sea, estamos en un punto también ahora mismo como de perder la forma, de perder el volumen. No sé, es algo que estamos como en ese camino. Justo cuando hablabais antes, me parece genial esta mesa, esta combinación de escritura, especulación material súper pura, ¿no? Los archivos y la historia. Y yo pensaba, claro, es que el material con el que tú trabajas son personas, el escritor, o sea, son personas, aparecen como elementos constructivos de un relato, de una novela, y aparecen relaciones de tensión, de estructura, que las mantienen alzadas, ¿no? Durante todo lo que dura la novela, y es un material de trabajo, son personas, ¿no? Y vosotros trabajáis, tú hablabas de los materiales de forma muy bella, ¿no? Esos materiales de la tabla periódica están en tu estudio, que tú los desvelas, los manipulas, los expones y produces emoción, ¿no? Con esa relación, con esa intervención en lo material, o vosotros, en personaje en general, o vosotros esta relación con el performance, que es producir una emoción en una persona concreta, que ya conoces, como una conversación a través de esta cosa material, ¿no? Entonces, estaba pensando y digo, joder, qué perverso es lo nuestro, porque nosotros nosotros trabajamos es como si fuésemos un artista sin brazos. Yo trabajo con personas, manipulo sus emociones y sus deseos para que me muevan la materia y que la pongan, ¿no? Donde está. Pero al final, por eso nosotros estudiamos mucha novela, porque nuestro material de trabajo fundamental son personas que tenemos que ser capaces en este caso, de llevar a un lugar donde, más o menos, ¿no? Entonces, es bonito eso, porque nuestra investigación profunda en arquitectura fundamentalmente va en contra de esta asociación entre perecedero y un tipo de material concreto. Nosotros lo que hemos descubierto que es la emoción manipulada, ¿no? La emoción desvelada y activa de personas las que mantienen un material vigente en el tiempo. O sea, no está en el material en sí, sino está en determinada display material que es capaz de asociar a ello una cantidad de emotividad y emoción de humanos suficiente para que eso se mantenga vigente. Entonces mantiene en el tiempo. Porque no me diréis que no es frágil un lienzo. O sea, esta es tela, 4 aceites pringosos que vendrían de una calidad de no sé qué, y un bastidor, y atraviesa los siglos y los siglos. En cambio, tú puedes tener una ciudad, Europa, destruida una y otra vez, levantada una y otra vez, nada de esa materia, es exactamente esa, ¿no? Entonces, nosotros lo que investigamos un poco también en nuestra obra es, nosotros ponemos en el juego materiales que aparentemente son blandos, pero son capaces de generar enorme simpatía y enamoramiento. Entonces, pum, lo pones y ahí está, atravesando los años, y se mantiene mejor que una pared pintada, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? Porque tiene que ver con esta gestión que el arte hace de una forma brutal, el arte y la literatura a través de la emoción, que la arquitectura usa de una forma instrumental, maquiavélica y sí, un poco perversa, pero es la única forma que tiene de intervenir en la materia para que la otra materia se ponga donde tiene que estar, ¿no? Sí. Es curioso porque siempre que se habla del concepto perecedero, ¿no? Uno piensa solamente en lo material.
¿no? Cuando os he dicho que hay de permanente o de efímero en vuestra obra, no solo me refería al concepto material, nosotros siempre nos gusta ver el plano de Roma de Giambattista Annoli, ¿no? Este plano en blanco y negro es como muy revelador. Si no lo conoces, es un espacio que está todo, digamos, todos los espacios cerrados está representado en manchas negras y todos los espacios públicos o los espacios más representativos de la ciudad se dejan en blanco, ¿no? Y es súper bonito ver, este plano ya tiene muchísimos años, pero es bonito ver cómo todavía nosotros reconocemos a la Roma que está ahí, porque realmente lo invariante de la ciudad de Roma es más lo vacío que lo construido, ¿no? Entonces identificamos una ciudad a partir de eso. O sea, ¿qué es lo permanente? El vacío, no la materia. Pero mira, es que yo os he estado escuchando todo el tiempo y pensaba, es que en realidad, de nuevo pensaba, no voy a poder decir nada, pero gracias, sí, siempre. Las historias nunca se mueren. Pensaba, en realidad, todo el tiempo lo que tratamos de escribir, o sea, está ahí. A mí si hay algo que me da pavor es pensar, es que esto que estás escribiendo, una vez se queda fijo por la escritura, puede permanecer. Pero a la vez, como escritor, tienes que matar esas historias para poder crear de nuevo. Yo creo que algo muy difícil al menos para mí, es desprenderte de las historias, porque forman parte de mucho tiempo de tu vida y cuando las terminas, que nunca quieres terminar, siempre estás a vueltas con tu editor, déjame continuar, porque no quieres que la historia se acabe. Y cuando la aparcas, sigues teniendo ese mismo tono dentro de ti durante mucho tiempo. Yo ahora, por ejemplo, yo terminé de escribir Los astronautas hace 3 años, pero no he querido volver a escribir porque siento que aún estoy en esa historia. Entonces, es interesante pensar que las historias nunca se mueren, pero que de algún modo tienen que morir para ti, para que puedas seguir creando. Un momentito, mira, Laura se tiene que ir en 2 minutos, entonces, sí, queréis, estoy aquí como súper pendiente. Perdón. Claro, si alguien quiere lanzar alguna pregunta antes que Laura nos deje, es el momento porque desaparecerá como como las historias. Sí. En mi caso, he estado con proyectos hasta 15 años. Es un poco obsesivo y un poco en relación a lo que habíamos hablado antes, hay imágenes, digamos que para mí lo permanente o lo efímero lo mido más como la idea, ¿no? Hay una permanencia en una idea, porque todos mis proyectos están relacionados, y lo efímero son imágenes o materiales que conectan un proyecto con otro. Y hay un momento que hay como un agotamiento de ese proyecto, pero curiosamente este proyecto de archivo OVNI Archive sobre la Guerra Fría, es que he estado como 15 años y de vez en cuando aparece alguna noticia, algún material y lo vuelvo a incluir. Es como que no puedo evitarlo, ¿no? Pero porque hago proyectos de muchos años. Pero sí que hay un momento que dices, ya esta idea está agotada de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que... Pero a mí no me pasa, todavía no me ha pasado. Está todo conectado en mi obra, eso sí es verdad. Pero el agotamiento a veces llega y piensas que ha terminado algo y de repente 5 años después te vuelves a ver en la misma, en plan pensando, esto iría, pero gracias a Dios en la escritura tienes el libro entregado. Claro, en una obra como la tuya, claro, yo es que si no me volvería loca ahora, cada vez que escucho a mi padre que dice algo, digo, esto para el libro, y digo, no, que está terminado. Quiero decir que en la escritura tú tienes la figura de un editor que te obliga, porque por contrato tú tienes que entregar ese manuscrito y se tiene que publicar, ¿no? Entonces ahí te obligan a cerrarlo. Ahora, la procesión sigue por dentro. A mí el galerista me dijo, tienes que terminar el archivo de la Guerra Fría, no puedes seguir añadiendo material. Se vendió a la Generalitat Valenciana, de hecho, es parte del...
Por eso quería terminar los galeristas. Claro, de ahí viene, ¿no? Pero yo tengo material en mi estudio sobre este proyecto, ¿no? Hay como... Sí, Puedes reciclar para otro proyecto, claro. ¿no? Hablamos y de el retales. proyecto de proyectos, como decía María, ¿no? Que un proyecto en el fondo es un gran proyecto que te lleva a otros proyectos, ¿no? Hay como algo permanente. Yo quería hablar más de lo permanente no como material, sino como ideas y como el tiempo, ¿no? Una idea que está permanente en tu obra, eso es muy permanente. Sí. Es más permanente que de piedra. Vamos a despedir a Laura. Sí, os quería dar las gracias a todos, es que si no, no llego al tren, así que nada, que acabéis de pasarlo muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Venga, hasta luego. Gracias. Nosotros contamos, nos gusta, a Pablo le gusta mucho contar historias, como habéis podido ver. Entonces hay una... ¡Ay, el bolso! Sí. Puede que llegue al tren, pero no lo pueda coger. Pero vuelve. Fíjate, yo pensaba que ya acabamos. Sí, no vamos a acabar. Entonces hay un ejemplo que ponemos que es muy visual, que es cuando se ara la tierra, ¿no? Cuando tienes un trozo de tierra y la aras para sembrar y creas el surco, ¿no? Y vas creando las montañitas a los lados de esa misma tierra, ¿no? que vas quitando del surco para poder sembrar. Al final siempre volvemos a esa tierra de a los lados para seguir creando, ¿no? Como que nunca desechas nada. Siempre el desperdicio siempre vuelve. Bueno, solo una pequeña historia. Morandi, ¿no? El pintor, decían que incluso en su lecho de muerte seguía retocando sus cuadros, ¿no? O sea, yo creo que hay artistas que sí agotan una idea y otros que tienen como una idea permanente que está ¿no? que va tiñendo todos sus proyectos. Yo creo que también es... Pero hay algo ahí que subyace de un modo permanente, yo creo que sí. Sí. Es más, nosotros en nuestro trabajo decimos que nunca está terminado. O sea, es como algo que está siempre abierto. Volviendo otra vez al tema de las posibilidades de la forma que tiene el propio trabajo que hacemos, decimos que cuando sale del estudio está en el penúltimo movimiento, ¿no? De algún modo siempre pensamos que para nosotros es interesante como no terminar con la palabra terminar, sino que quede abierto y que esté en proceso de cambio, según como, no sé, muchas veces decimos, tenemos piezas que tienen diferentes colocaciones, entonces eso siempre nos deja como la libertad de decir que el trabajo está en continuo proceso de cambio. Por lo menos nos interesa pensarlo desde ese punto, ¿no? Claro, sí, que supongo que al final, en vuestro trabajo, María, es más complicado eso, pero al fin y al cabo siempre hay un constante cambio, porque el usuario hace de eso una vida, ¿no? Casi. Sí, pero en teoría, lo más interesante que nosotros hacemos como si fuésemos luthiers, hacemos instrumentos. Claro. Entonces tú sueltas el instrumento y luego con ese instrumento un grupo de personas, ya sea una familia, una institución, una ciudad, hace cosas, ¿no? Melodías, cosas, y eso es para nosotros es muy relajante, porque, no sé cómo explicarlo. Creo que nosotros, por nuestra forma de trabajar, que trabajamos siempre en equipo, no solamente en la parte de ideación, sino en la parte de formalización, siempre es un equipo, está muy disuelta el yo. Está muy, o sea, yo os oigo hablar y me parece muy fascinante, es como una especie de... En un recipiente humano y dentro hay un universo infinito y estáis ahí jugando y está ahí todo, es increíble, ¿no? Nosotros trabajamos muy hacia afuera, claro. Muy disuelto, el yo nuestro está muy disuelto porque ya el propio equipo de trabajo, hablabais de las mesitas bajas, ¿no? Un estudio de arquitectura es un cuerpo formado de muchos cuerpos, pero es como un cuerpo que funciona como una especie, como con muchas cabezas, pero como a una unidad, y se disuelve la tensión, se disuelve la emoción, pero también se disuelve la pequeña búsqueda propia, ¿no? De repente en ese juego de caña, ¡pum!, la has perdido, ¿no? Entonces, esos procesos, cuando ya entregas el instrumento y la vida empieza a jugar con esto, pues es muy relajante porque lo sueltas. Entonces, desgraciadamente es que siempre hay típica llamada de hola, es que Rafael quiere ahora una planta más y es como... Bueno, ya emocionalmente habíamos acabado, porque no solamente eres tú, es la gestión emocional de todo este equipo de personas que estáis trabajando. Es tan importante el diseño de eso como el diseño de tu equipo, es tan importante que se sostenga la estructura del edificio como que se sostenga la estructura emocional de tu equipo, si no, no eres nadie. Es que nosotros
me da mucha envidia los artistas, porque nosotros no podemos hacer nada solos. Nada. Pero hoy en día ni el dibujo, que es el elemento básico de comunicación, ni siquiera, ¿no? Entonces, sí me parece muy... Porque como es como si estuviésemos en lo mismo, pero como si hubiese un vidrio entre nosotros. Dos mundos, que uno está hacia un universo, como hablabais antes, ¿no? Citando a Enric, o que hay esta frase tan bonita de Glissant, en el poema más minúsculo se late en sordina una visión del mundo entero, ¿no? En todos los artistas es como, hay un cosmos, ¿no? Y entonces es como si estuvieseis ahí cogiendo cosas y el surco y todo me parece como genial. Y nosotros estamos vacíos de nosotros, porque nosotros lo que usamos es ese cosmos de las otras personas que tienen que poner el dinero, que tienen que emocionarse con esto. Entonces es como si estuviésemos al otro lado, ¿sabes? De la vasija, sacando esos pequeños cosmos, no son tan interesantes normalmente en el cliente normal, pero sacando hilos y haciendo cosas como con eso. Entonces, los procesos son muy distintos. Para nosotros los procesos son muy mecánicos y externos a nosotros. Y los proyectos son continuos porque no tienes tiempo de producir un proyecto nuevo cada vez que tienes una llamada de acción. Eso es una cosa muy distinta. A mí me resulta muy... Me gustaría en algún momento de mi vida poder habitar esa especie de superconsciencia de super-yo. Porque nosotros somos como unos embaucadores, dicharacheros, tiki-tiki. Es como otra forma de intervenir en el mundo con las emociones de los demás, no con las nuestras. Es raro esto. Me resulta a mí, ahora me voy a hacer una beca. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Es bonito entender que al final somos como un equilibrio, ¿no? de las inquietudes y de las idealizaciones de todo. El espacio que construimos lo construimos entre todos, no solo los arquitectos, pero también a partir de una visión muy personal, que es lo que hace que al final esto de los procesos creativos sea tan interesante, por un lado tan personal, pero por otro lado tan participado. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.